¿Qué tal, queridos amigos? Sin duda alguna, nuestro presente está marcado por la manipulación, el radicalismo, por una sociedad cada vez más enferma, por las guerras, por todo el dolor que atraen los grandes capitalistas de nuestro mundo y los grandes dictadores de la izquierda. Estamos envueltos entonces como si fuéramos un tamal, pero en podredumbre, un tamal escatológico, en el que no se puede estar de un bando o de otro sin caer en contradicciones. Hay quienes piensan, por ejemplo, que la derecha es la solución de todos los males, que hay que acabar con la izquierda porque la izquierda nos está llevando a la dictadura. Y entonces volteo a ver a Brasil y ahí me doy cuenta de que todavía el presidente en funciones, Jair Bolsonaro, un hombre de derecha, para mí execrable, que se dio a conocer precisamente por sus frases incendiarias. Decía, entre otras cosas, caramba, ¡viva la dictadura! Yo cuando escuché eso hace 4 años me quedé pasmado, así lo escribí en mi columna de hoy. Pero, ¿qué vendría después? 4 años de derecha absolutamente insoportable, de sacudimiento de cualquier tipo de defensa social, de entregar Brasil a los grandes capitales del mundo, de congraciarse con Donald Trump al grado de ir a reverenciarlo a la Casa Blanca con una camiseta del 10 de la selección de Brasil, ese 10 que alguna vez tuvo sobre los hombros a Pelé, al gran Pelé, que ya anciano aún, sigue siendo un hombre y un referente para el deporte, no solamente para el fútbol, sino para el deporte mundial. Pues Jair Bolsonaro, de derecha, un hombre indefendible, ha tomado por su cuenta y riesgo las elecciones de hace unos días en Brasil. No las reconoce, no reconoce la victoria por muy escaso margen del izquierdista famoso, célebre, Luis Ignacio Lula da Silva. Y como no las reconoce, ha hecho de su país una especie de pantano en donde no hay manera de salir ni entrar, con bloqueos carreteriles, con todos los transportes habidos y por haber, y con una petición de los que apoyan a Bolsonaro de que intervenga el ejército. Otra vez, el ejército visto como los grandes gorilas del pasado que se apropian del poder. Una lección que debe aprenderse tanto del lado de la derecha, del lado de Bolsonaro, en la cúspide de esa derecha, como del lado de la izquierda, en donde tantos nuevos mandatarios se han erigido nada menos que en concentradores de todo el poder y con deseos de extender su mandato más allá de cualquier cosa que puedan imaginarse. Así, México, Colombia, ahora Brasil, también Nicaragua, Bolivia, Perú, Uruguay, en algún sentido, aunque en Uruguay se fueron por un cauce totalmente distinto cuando cesó el mandato de un gran hombre que llegó a conciliar durante 4 años la izquierda y la derecha. José Mujica, es guerrillero, por cierto, pero un hombre sensato, que se fue con el reconocimiento de su país, pero esto fue un caso excepcional, porque lo que se ha dado, desgraciadamente, en todas estas naciones que he mencionado y varias más, Perú me faltó, es una radicalización tremenda de la vida nacional de cada país. Lo estamos viendo en México, en donde la presión que se ha ejercido contra el Instituto Nacional Electoral para que no se oponga a una reforma electoral al estilo y al modo de ser de Andrés Manuel López Obrador
es verdaderamente una patología digna de enseñarse cuando sea el tiempo a quienes quieran aprender del modelo mexicano. Porque resulta que el INE se pegó un tiro en el pie, mandó a hacer una consulta, quién sabe cómo, quién sabe en cuánto, quién sabe en dónde, para saber si había una aceptación popular a la reforma electoral que patrocina como iniciativa, cooptando a los de la derecha, cooptando a los del centro, cooptando a todos los opositores que se dejan maicear, una reforma que no tiene pies ni cabeza, en donde se desaparecen las diputaciones y las senadurías de mayoría para dar paso a una lista en la cual cada región va a votar por todos los de la lista en lugar de uno solo, y entonces no habrá forma de repartir el pastel de manera más civilizada, con la participación de una oposición que pueda crecer en un momento y ser contrapeso a los abusos del poder. Se acabó. Esto acaba. Así como se va a acabar el Instituto Nacional Electoral, que promovió la propuesta y resultó que según esa propuesta hay más mexicanos que quieren que López Obrador y su iniciativa pasen de largo en el legislativo. Un verdadero tiro a los pies es lo que hizo el INE. Y nosotros defendiéndolo. Qué absurdo es que el INE proponga su propio suicidio, que apruebe realizar una encuesta y la dé a conocer además, que no tenía por qué hacer, nada más para saber si había simpatías o no por ella. Les aseguro que la mayor parte de las personas encuestadas, a mí nadie me llamó, y les aseguro que a la mayor parte de los mexicanos ni siquiera les dieron la consideración para hablar en su momento de esta reforma, para hacer una especie de debate, una polémica nacional. Nada. Simplemente se hace una consulta, pues yo creo que entre los propios consejeros, o no sé qué hicieron, y resulta que se apoya a la reforma de López. Pero pregunto, ¿conocen la reforma electoral? ¿Conocen la iniciativa? ¿La han leído? ¿Saben ustedes de qué va la cosa? ¿Saben ustedes que Morena se apresta a tomar las consejerías del Instituto Nacional Electoral que quedarán vacantes al final de marzo de 2023, entre ellas la de Lorenzo Córdoba, el consejero presidente, al que tanto odia López Obrador, y Ciro Murayama, el otro consejero que causa escozor entre los miembros de la 4T. Estos sujetos pues quedarán al aire, y entonces Morena va a entrar con todo su carro, alegando que tienen más derechos que ningún otro partido, a imponer a los nuevos consejeros a modo para que practiquen lo que les dé la gana en las elecciones del año próximo en Coahuila y el Estado de México, y en 2024 en más de 10 estados de la República y por la presidencia de México. Esto es atroz. Es recorrer un camino hacia atrás violentamente. Violentamente digo porque no se está dando de manera pacífica, sino bajo la actitud provocadora, bajo la actitud que revela la ambición y la inquietud de la nueva clase gobernante o de la nueva mafia del poder para seguir en el lenguaje de López Obrador. Hay que leer primero la iniciativa y la reforma, de lo que se trata. Limitar al INE, acabar con las diputaciones y senadurías de mayoría. Esto es lo más absurdo. Para que entren por lista, o sea, plurinominales sí, las de mayoría no. ¿Esto es democrático? ¿Tiene razón de ser? ¿Quién lo solicitó? Salvo López Obrador y su clientela política. Están acabando con el modelo democrático al que aspiraba México, porque ya estaba registrado en una ley que poco se cumplió,
pero que de alguna manera defendía a los electores protegiendo su voluntad ciudadana. De otra manera no hubiera llegado López Obrador al poder. Resulta que a López Obrador le encantaba el INE cuando le dio la victoria y lo detestaba cuando perdió en 2000, en 2006, y ahora que no hace todos los caprichos que quiere. En 2012 también hubo grandes incoherencias de López Obrador. En 2000, en el caso del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que era el candidato del PRD a la presidencia, como ocurrió también en 1988, cuando no había ni Instituto Federal Electoral ni Instituto Nacional Electoral. Había un instituto bartletiano del Consejo General de la Secretaría de Gobernación. Y ese Consejo bartletiano, o sea, de Bartlett, fue el que degolló a la democracia que entonces existía, para dar paso a la posibilidad de que un organismo fuera autónomo de a de veras y pudiera garantizar poco a poco la asunción de los presidentes de la República. Y este organismo fue el que finalmente, con su autonomía, evitó cualquier tipo de filtraciones o de fraudes en pequeña o gran escala para posibilitar la victoria por 31 millones de votos de un hombre, López Obrador, que se ha traicionado a sí mismo al traicionar la democracia. La democracia no es motivo de manipulación, señor López Obrador. La democracia es un instrumento para avanzar en el concurso colectivo que se proyecte hacia el futuro con verdadero desarrollo. Esa de cuarta transformación ya da vergüenza hasta citarla. Ha sido un nido de víboras, un nido de mentirosos, un nido de farsantes, un nido de manipuladores al estilo de Goebbels. Insisto yo en ese estilo que es el que nos están imponiendo aquellos que dijeron que iban a combatir la corrupción, que iban lógicamente a tener un mejor nivel económico para el país, aquellos que hablaron de que la pandemia era como anillo al dedo, del dedo presidencial, me imagino, aquellos que hablaron de que las obras icónicas iban a ser baratas y muy productivas. Hemos visto todo lo contrario. En el aeropuerto el AIFA, en los ferrocarriles, el Tren Maya, que es un chuchuchú de tercera, que lo mismo que en la refinería de Dos Bocas, que son más bien dos océanos que se juntan y que le inundan a cada rato. En fin, díganme aquellos que están a favor de López Obrador. Lo sigo retando. Denme argumentos, no injurias, porque el que injuria pierde. Aquí se trata de analizar con argumentos hacia dónde nos ha dirigido López Obrador. No se trata de un concurso entre la derecha y la izquierda, porque lamentablemente tantos dictadores hay en la izquierda como en la derecha. Si me dicen quiénes son los dictadores de la derecha, podemos señalar en México elementos que fueron funestos: Santana, el propio Porfirio Díaz, Maximiliano, que fue traído por una serie de conservadores completamente traidores. Y si nos dicen en el plano mundial, pues nada más tenemos la triada, como le diría la hora: Hitler, Mussolini y Franco. Y si hablan de izquierda, las dictaduras han sido también pavorosas. Vean ustedes lo que ha pasado en aquellas tierras socialistas, lo que pasa en Cuba ahora mismo, lo que pasa en Nicaragua. Esto no puede seguir así. No podemos estar escogiendo entre una dictadura u otra, y además con el halo militar rodeando a la derecha cuando le conviene, como en el caso de Brasil ahora, o a la izquierda cuando es así menester, como está pasando, por ejemplo, en otras partes del mundo. Como por ejemplo, ya hemos hablado de todos los países que se han inclinado hacia la izquierda. México
está avasallado por la incongruencia, por la manipulación y por la torpeza de un régimen que no se dice ni de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario. Es un gobierno que no puede sostenerse más. Ya hemos dicho, hasta el cansancio, que lo que hay que hacer es retirar la basura del Palacio Nacional de una vez por todas. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo, hoy y siempre, con todo mi corazón y mi voluntad política, con cero cobardía.